Muchas bendiciones, Dios los bendiga. Mi nombre es Giancarlo Noemí Pazzi Blanco. Soy estudiante de la Universidad de Aquino Bolivia, Udabol, de la Facultad de Teología, Filosofía y Letras. Y en este semestre tuvimos el agrado de pasar la materia de técnicas de entrevista con la licenciada Isabel Ramírez. Les voy a explicar un poquito sobre cómo es que yo elaboré mi artículo. Mi artículo lleva por título La desunión en la Iglesia y su impacto en la administración. Lo que tuvimos así en resumen, a grandes rasgos, es que la desunión en la iglesia es algo que siempre ha estado presente dentro de las iglesias, porque es un fenómeno que afecta tanto la vida espiritual del creyente como también afecta su administración dentro de la iglesia. Cuando los miembros de una congregación están divididos, tienden a caer, así como dice la palabra de Dios, cuando están desunidos, no están en un mismo sentir, tiende a caer todo eso. Y así también es la desunión en la iglesia, pero también la desunión de la iglesia es una fragmentación que impacta eficientemente a los ministerios, que es la administración financiera, la ejecución de los proyectos eclesiásticos, y también afecta que las personas permanezcan dentro de la iglesia, porque afecta en varios sentidos que vamos a ir desarrollando más adelante. El objetivo de estudio de mi artículo ha sido identificar el impacto que tiene la desunión de la iglesia y de tal forma poder entender cómo influye la administración en el desarrollo organizacional de la iglesia. Me basé en encuestas y herramientas de estadística para recolectar todos los datos y ofrecer soluciones basadas en principios bíblicos y estrategias de liderazgo. Por la introducción tenemos lo que es la desunión de la iglesia. ¿Qué es la desunión de la iglesia? Es un desafío profundamente significativo que afecta tanto a la vida espiritual del creyente como a la administración de la congregación. A lo largo del tiempo hemos visto que es algo que ha golpeado a muchos líderes, muchas iglesias eclesiásticos. También se han visto afectados todo lo que son los creyentes que asisten a las congregaciones. A veces ven que hay un roce y ya no se puede crear una unidad en el cuerpo que es Cristo. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ya no puede ver esa unión que Jesucristo nos enseñó. Más sin embargo, tiene consecuencias espirituales, sino que también tiene un impacto directo en la administración y en la toma de decisiones dentro de la iglesia. Y lo que puede ocasionar la unidad de la iglesia es algo muy bueno. La unidad de la iglesia es importante tenerlo en cuenta porque la unidad en la iglesia, vámonos al contexto cristiano, es que se refiere a la armonía que existe dentro de la iglesia, al vínculo espiritual que tiene que existir en la iglesia y en los creyentes, así como dice en las Sagradas Escrituras, en el libro de Colosenses 3:14, dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Así que es un mandato de Dios, porque Dios es el autor de la Biblia y quien nos llama a la unidad es Dios. Es que la Biblia enfatiza mucho sobre la unidad. Es como un reflejo del carácter de Dios y es un testimonio poderoso ante el mundo. Así poder decir los cristianos tenemos una buena unión y podemos reflejar el amor de Cristo por medio de nosotros. Y por eso también dar credibilidad a lo que dice el Evangelio. Además, en Efesios 4:3 también nos habla. Pablo nos exhorta a cada uno de nosotros y nos exhorta a la iglesia. Dice, guarda la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. A nadie está resaltando que la unidad no es algo que se logra por esfuerzo humano, sino que es obra del Espíritu Santo y que debe ser preservada, debe ser demasiado cuidada. Pero a veces nosotros cometemos el error de tal vez desunirlo, tal vez porque somos humanos, ¿no? Y ahora las características de la desunión en la iglesia es porque sea falta de amor y respeto entre los miembros, diferencias entre las doctrinas, puede haber un liderazgo dividido, falta de compromiso y participación, un enfoque en el interés personal, falta de resolución de los conflictos, no podemos resolver como se debería hacer. Y ante todo eso existen los factores de riesgo que afectan a la unidad de la iglesia. Lo que es un factor de riesgo es que los comunicacionales no podemos, entre miembros de la iglesia, entre líderes, entre siervos, entre pastores, entre hermanos, no puede haber una buena comunión y eso crea lo que es la desunión porque llega a tergiversarse la palabra, llega a salir del contexto todo tal vez lo que se está hablando. Y como no hay una buena comunicación, no hay cómo arreglarlo. Otro también factor de riesgo son los personales.
Ya sea que en ese aspecto puede ser que algunas personas, por falta de voluntad para perdonar, pueden sentirse resentidos, afectados, afectan a la congregación, puede ver lo que es la manipulación de decisiones para un beneficio propio, intereses personales que comúnmente lo vemos, pero es muy importante resolverlo. También otro factor de riesgo es el doctrinal. Y ahora vamos a ver los principios que dice la administración eclesial. La administración eclesial es el conjunto de principios y prácticas que permiten a que la organización y sus recursos humanos, tanto financieros, materiales, puedan cumplir con su misión. ¿Y qué es nuestra misión? Llevar el Evangelio, así como Dios nos enseñó que Dios es un Dios soberano y que la iglesia es el cuerpo de Jesús, el cuerpo de Cristo, y debe ser organizada para cumplir su propósito. Debemos cumplir el propósito y el que nos fue encomendado, ¿no? Y una buena administración en la iglesia no se trata solo de manejar el dinero o de recursos, sino que se trata de dirigir en orden y transparencia y más que todo en obediencia a Dios, que es a lo que nos basamos, porque Jesús es la cabeza de la iglesia, eso nos dice la Biblia en Colosenses 1:18, y es Él la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que todo tenga preeminencia. La iglesia no pertenece a los pastores ni a los líderes, sino a Cristo. Y la iglesia tiene que ser el reflejo de Cristo. Así que unos buenos consejos que se puede hacer es crear un ambiente sano dentro del ministerio, crear un ambiente sano entre los hermanos. Si había falta de comunicación, pues tiene que haber más comunicación entre los hermanos y no hacer que se debilite lo que es la congregación. Así que tenemos que hacer todo ese trabajo y me basé en mi artículo al método de estudio. Es que, dada toda la investigación que se ha hecho y el planteamiento del problema, es que es muy necesario utilizar el método de trabajo que yo utilicé, que es el cuantitativo. Me basé en ese método para poder llegar a tener una solución, y mi diseño del artículo era demasiado importante desarrollar y señalar cuál es el tema abordado, que es la desunión en la iglesia y su impacto en la administración. Y este estudio ha sido para unas 20 personas que yo lo realicé mediante encuestas. Les hice llenar a las personas las encuestas y todos ellos pudieron dar su punto bueno, su visto bueno, según a lo que tenían que responder. Y todo eso también fue publicado por mediante Google Forms, lo reenviamos a las personas y también así pudimos notar que tal vez existe desunión en la iglesia, y también los resultados nos han dado buenos resultados, nos han dado a conocer qué puntos estamos fallando, qué puntos estamos débiles y qué puntos podemos mejorar. Y eso es lo que ha sido a grandes rasgos todo el artículo científico que hemos realizado en este semestre. Muchas bendiciones, Dios los bendiga, bendiciones.